¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esto que se está revelando y que tiene que ver con la batalla que actualmente tiene Gers Manero en contra de Santiago Nieto y que lo llevó a quedar fuera del gabinete de López Obrador. Y todo porque se está también ventilando la alianza que hizo Gers Manero con un panista fuertemente vinculado con Calderón y Margarita Zavala. También otra que hizo con el dueño del Universal para sembrarle dinero a, a Santiago Nieto. Pero además, ese movimiento hubiera costado un posible encarcelamiento de Beatriz Gutiérrez en Guatemala porque ella iba a subir al avión donde pretendía subirla el dueño del Universal, a quien le han encontrado más maletas de dinero en efectivo con el cual o con las cuales evade gran cantidad de impuestos. Entonces, vaya caso tan complicado, tan delicado. Y todo por qué? Porque este panista se prestaría a colaborar con Gers Manero para que lo saquen de la lista o para que lo saquen de la investigación que hay en su contra, sobre todo por la corrupción de Cabeza de Vaca. Entonces vamos a empezar con información. Tenemos ahí la investigación que circuló el día de ayer en el diario Reforma, donde acusaban a Santiago Nieto de hacerse de 3 o 4 propiedades por 40 millones de pesos, ¿sí? Donde incluía pues esta casa en Ciudad de México, ¿sí? Después un departamento, aquí lo vemos, y también finalmente otro departamento más, que no tiene nada de ilícito porque Santiago Nieto mismo aclaró el día de ayer que sí tiene esos inmuebles, pero que al mismo tiempo esos inmuebles los sacó a crédito y que los está pagando, ¿sí? Entonces no veo dónde está el delito a perseguir. Y en ese mismo sentido a Gers Manero también el mismo día le sacaron que pues este hombre anda comprando o gastándose 109 millones de pesos en autos de lujo, misma que investigación que documentó la UIF. ¿Quién dio la noticia o quién se enteró o quién denunció a Santiago Nieto ante la FGR? Casualmente fue una denuncia anónima. Hoy se sabe que esa denuncia anónima realmente estuvo detrás el ex senador Gil Swart. Aquí lo vemos. Hertz quiere vincular a Gil Swart en el caso de Cabeza de Vaca. Eso fue una noticia que se dio en marzo, ¿sí?, de este mismo año, el 9 de marzo, cuando se estaba moviendo la Cabeza de Vaca y su juicio. Entonces, no me extrañaría a mí que Gers Manero le hubiera hablado a Gil Swart y le hubiera dicho, oye, te tengo un trato. Y ahorita vamos a ver qué trato pudo haber sido. Porque resulta que Gil Swart, ¿sí?, vinculado a Calderón y a Margarita Zavala, fue esposo de la actual esposa de Santiago Nieto, Carla Humphrey, la misma consejera del INE, ¿sí? Entonces, obviamente, con tal de no ver a Santiago Nieto feliz y aparte librarse de esta investigación, Gil Swart se habría prestado a este juego de Gers Manero. Quien no dio la cara, pero quien sí la dio fue Santiago Nieto, quien al mismo tiempo, pues él dijo lo que ya les comentaba, de que eran estas propiedades sacadas a crédito, mientras que Gers Manero simplemente cumplió con reunirse con los líderes parlamentarios del Congreso de la Unión. Se reunió, no se dijo qué habían abordado al respecto, salió del recinto y no dio ningún tipo de declaraciones. Así que, pues eso por una parte. Por otra parte vemos que Gers Manero se le complica la situación, por eso necesitaba él dar un golpe de autoridad, vengarse obviamente de Santiago Nieto, evidentemente, y por supuesto, no hay que olvidar que sacar a Santiago Nieto de la jugada porque él hubiera podido volver al gabinete de López Obrador. No le conviene a Gers Manero tener a Santiago Nieto porque lo puede hundir de manera definitiva.
Por eso, aparte de tumbar las investigaciones que tenía la UIF en su contra, pues es, obviamente, no tener ahí cola que le pisan, porque esta investigación salió de la UIF, ahí lo vemos, la UIF lo documenta, pero que misteriosamente la misma UIF lo desmintió, ¿sí? La UIF desmintió esta investigación. No sé si Gertz Manero habrá amedrentado, habrá advertido de vida a Pablo Gómez para que dijera que esa investigación era falsa, pero de que sacaron estos documentos a través del portal de transparencia de la UIF, eso es innegable. Y además, también es innegable toda la serie de recursos, de cuentas, de propiedades, de transferencias en dólares que tiene Gertz Manero en el extranjero y que tenía también muchas otras a nombre de su hermano Federico, quien ya no está en este mundo, pero que estuvo casada con una señora que tuvo una hija de nombre Alejandra Cuevas Morán y a quien Gertz Manero encarceló para poderse quedar con lo que su hermano tenía a su nombre, ¿sí? Entonces, eso mismo ha hecho que Gertz Manero esté a un paso de la renuncia por la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí? Por eso quiere vengarse tanto de Santiago Nieto, pero también asegurarse de que no regrese Santiago Nieto al gabinete. Entonces, volviendo al tema de Roberto Gil Suárez y su alianza con Gertz Manero, tiene como objetivo descarrilar el regreso de Santiago Nieto a la Cuarta Transformación, donde a nadie le conviene, ni a Gertz Manero ni a Gil Suárez, que regrese. Dice, hasta el pasado viernes, el regreso de Santiago Nieto al elenco gubernamental era una posibilidad consistente. Hoy lunes perdió fuerza luego de la publicación de Grupo Reforma referida al patrimonio del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, una revelación que aparece en simultáneo con la portada del Universal, desmentida hoy lunes de que ahora Pablo Gómez investiga el patrimonio del fiscal general Gertz Manero, pero que desmintieron ayer, en ese mismo día. Por eso creo yo que amedrentaron a Pablo Gómez. En los últimos días, Nieto estuvo en contacto con López Obrador y compartió un extenso café a solas con Adán Augusto. El regreso sonaba inminente porque además el general Audomaro había señalado que era riesgoso dejar a Nieto fuera del gobierno, esencialmente por una cuestión de seguridad. Hay que recordar que lo último que hizo Santiago Nieto fue entregar a la esposa de un grupo delincuencial, a la esposa del líder. Ante ese acercamiento es que, según analizan en Palacio Nacional, el ex senador Roberto Gil Suárez, investigado por Nieto y su expareja sentimental de su esposa, Carla Humphrey, operó la denuncia anónima publicada por Reforma sobre el patrimonio de Nieto. Gil Suárez no quiere ese regreso. Conoce que es un objetivo de Nieto por sus vínculos con el gobernador tamaulipeco Cabeza de Vaca. Por eso, cuando el ex jefe de la UIF fue eyectado del gobierno, en una celebración para pocos, el ex senador dijo que no estaba a salvo por ese despido porque su suerte está atada a la del gobernador panista y que hay una denuncia en su contra de carácter anónimo instalada en la Fiscalía Anticorrupción, ¿sí? Por eso es que apareció Gertz Manero como el salvador. Es decir, esa denuncia yo la puedo desarticular siempre y cuando pongas esa denuncia, sí, porque no te conviene, mira que no sé qué, y me lo quitas del camino, y aparte te vengas de el actual esposo de tu ex esposa. Un detalle, en esa reunión Gil reveló como una anécdota colorida que cuando él se casó con Humphrey, esta también quería concretar el enlace en Guatemala, pero esto fue inaceptable para la madre del novio, que quería un festejo más convencional en México con cientos de invitados. Y en este mismo sentido, para que vean hasta dónde abarca este escándalo, abarca hasta el banco HSBC, al que ya lo quieren investigar, que por los créditos que le dio a Santiago Nieto para comprar los inmuebles. Háganme ustedes el favor, ¿sí? De esto que pretenden hacer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los bancos no son precisamente unas hermanas de la caridad, ni son santos, ni nada por el estilo. De que tienen negocios turbios, los tienen. Y en ese mismo sentido, ¿sí? Es absurdo que teniendo tanto que investigar de los bancos, quieran investigarlo por el único caso que quieren, que es el de Santiago Nieto. Es absurdo completamente, ¿sí? Pero fíjense, la cosa no para ahí. Resulta
que como ya veíamos, la boda de Santiago Nieto, que originó su salida, fue en Guatemala, y se empezó a saber de la boda de Santiago Nieto por la detención de una comitiva mexicana que iba a asistir a la boda, que iba en un avión privado con dinero en efectivo, que originó la renuncia también de la secretaria de Turismo de Sheinbaum en la Ciudad de México. Y en ese sentido, el que había rentado ese avión era el dueño del Universal, Eali Ortiz, ¿sí? Quien ya es investigado por Pablo Gómez por sus viajes con efectivo al exterior. O sea, que ese dinero que fue encontrado en ese avión privado que rentó el propio Eali Ortiz, no fue la primera vez que se presentó una cosa así, ya que dice por sus viajes, es decir, que ha habido varios con dinero en efectivo que seguramente no declare, que seguramente con el cual pues se evade impuestos. Pero eso no es lo peor todavía. Resulta que a este avión se iba a subir la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, pero el presidente se enteró de lo que estaban haciendo los dueños del Universal y le dijo, ¿sabes qué? Esto es una trampa. Ya no puedo detener lo demás, seguramente se van a enterar de Santiago Nieto, pero al menos a ti te rescato. Dice, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ya busca información sobre por lo menos 4 viajes al exterior con altas sumas de efectivo realizados por Juan Francisco Eali Ortiz en el último año y medio. Así lo confirman fuentes de la dependencia federal. El dueño del periódico El Universal está en la mira del gobierno luego del escándalo generado por la boda de Santiago Nieto en Guatemala, festejo que le costó el cargo a quien fuera uno de los funcionarios más determinantes de la 4T. La pesquisa sobre Eali está entre las prioridades de Gómez. Es una instrucción directa del Palacio Nacional, donde deslizan que el empresario mediático pretendía trasladar a Guatemala a la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, quien inicialmente iba a ser la madrina del enlace matrimonial de Nieto. Según esta línea argumental, el plan de Eali era exponer a Gutiérrez Müller a bordo del avión privado y así criticar la supuesta austeridad de la 4T. Andrés Manuel López Obrador conoció el plan, bajó a su esposa del viaje y procedió a orquestar la detención del vuelo privado por parte de la autoridad guatemalteca. Imagínense lo que hubiera sido que detuvieran ese avión o esa comitiva mexicana con la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, a bordo, con ese dinero, el que seguramente le iban a sembrar. Y con eso, pues seguramente la iban a querer encarcelar. Gómez ahora busca conocer más sobre los presuntos viajes del empresario al exterior con sumas de efectivo. Ni bien llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera, pretendió abocarse a otras cuestiones, pero la orden de Palacio Nacional fue ineludible. Pero ojo con este otro dato, ¿sí? Este señor ya estuvo detenido en tiempos de Zedillo por evasión fiscal. La situación del dueño del Universal es igual de delicada que en los años de Ernesto Zedillo, cuando fue arrestado por supuesto fraude fiscal. Se le acusaba de evadir al fisco alrededor de 5.4 millones de dólares. El editor solo permaneció unas horas detenido, ya que el juez decidió su libertad provisional, previo pago de una fianza de casi 2 millones de dólares. Cosa para cualquiera, ¿no? Y aquí está la nota original del dueño del Universal siendo detenido el 13 de septiembre de 1996, ¿sí? Incluso hasta en España se abordó porque este diario, El País, es español. Pero déjenme decirles cuál sería el interés de Eali Ortiz de, pues obviamente, prestarse a este montaje, a esta trampa, a Santiago Nieto y también a Beatriz Gutiérrez Müller. Pues resulta que como buen evasor fiscal seguramente está dentro de la lista de 76 personajes que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y que está investigando. Entre ellos, además de 21 políticos cercanos y no cercanos a López Obrador, 51 empresarios, 3 de ellos ubicados entre los 10 más ricos de México. Sí, se sabe por ahora que es Salinas Pliego, también se trata de otros como Bayeres, como Larrea, como el propio Slim. En este mismo sentido también aparece Carlos Salinas, su hermano Raúl, el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, tío de Peña Nieto, y el primo de Peña Nieto, Arturo Montiel Yáñez. Entonces, en este sentido vemos
la maldad a la que pueden llegar estos personajes, todo orquestado por una venganza personal de Gers Manero, que supo muy bien a quién llamar y a quién, con quién aliarse para poder satisfacer sus necesidades de venganza. Entonces, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, llego al final ya de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.